Saludos, estudiantes, amigos, personas interesadas en la fotografía. Esta es una presentación que se llama Lo que he aprendido, 5 principios de trabajo que no parecen estar ligados a la fotografía. Esto en realidad es una charla que di originalmente en el espacio mexicano Charlando con Fotógrafos. En aquel momento había titulado la presentación 6 principios de trabajo. Luego lo revisé y bueno, me di cuenta que en realidad son 5. Aunque claro, evidentemente esto puede cambiar y eso es tal vez lo que quiero aclarar en principio, ¿no? Esto es una serie de ideas, de cosas que he ido acumulando a lo largo de los años y la experiencia trabajando en fotografía y bueno, y en otras artes como el cine y la literatura. Y son como las cosas que creo que aplican de fondo, pero no es una propuesta que considere terminada. Es decir, todavía hay espacio para plantear cosas diferentes, etc. Entonces, los invito a que me dejen comentarios, los invito a que se comuniquen conmigo y me digan qué opinan de esto. Esto, como dije al principio, es una perspectiva personal sobre el trabajo, sobre los principios de trabajo que a lo largo de los años he ido descubriendo o me he ido percatando que están ahí y que a mí me han servido. Pues dicho esto, pues bueno, voy a empezar. El primero de estos principios lo he llamado todo comienza por el cuerpo, o sea, lo físico. Nuestro primer acercamiento al mundo, la primera forma en la que experimentamos el mundo cuando finalmente nacemos es a través del cuerpo. ¿Okay? Cuando nacemos experimentamos la cuestión física, empezamos a descubrir con el paso de los meses que no somos una entidad unida a nuestra madre, descubrimos que somos una entidad aislada, descubrimos un montón de cosas y el cuerpo sigue siendo un vehículo de conocimiento del entorno muy poderoso a lo largo de nuestra vida y que curiosamente creo que no le prestamos tanta atención, sobre todo desde las artes visuales, ¿no? Y mucho menos desde la fotografía. La fotografía es una disciplina que está mediada por la parte técnica, ¿no? Entonces de repente nos desconectamos de la parte física. Yo pongo esta imagen de mi hijo recorriendo pues un pastizal alto, la cámara a la altura de su cabeza, porque creo que eso es muy importante recuperarlo, ¿no? Esa experiencia que tenemos de la niñez a través del cuerpo. O sea, en la niñez experimentamos el mundo tocando, oliendo, percibiendo las cosas, ¿no? O sea, es decir, la temperatura, etcétera. Todos estos elementos que están ahí son importantes. Básicamente a lo que voy, mi invitación es que a tratar de experimentar el mundo nuevamente de esta forma. Antes de sacar la cámara, sintámonos dentro del mundo, experimentémoslo. Y mi propuesta es tratar de esta experiencia física, esta experiencia corporal, tratar de traducirlo en imágenes. O sea, en otras palabras, algo que se repite mucho, permitámonos sentir, vivir un espacio antes de sacar la cámara. Como que nuestro primer impulso siempre es esta cosa loca de sacar la cámara y fotografiar mucho. No, hagamos una pausa, sintamos. Cuando hacemos fotografía documental, sintamos primero el lugar, el espacio, la gente, la historia, investiguemos y a partir de eso, de las sensaciones, sacamos en un segundo término la cámara. Después de un tiempo, ¿cuánto? Depende de cada uno de nosotros. Hay fotógrafos que dedican semanas a visitar una comunidad antes de fotografiarla. Yo lo que les digo es que, bueno, que hagan el ejercicio para cualquier tipo de trabajo creativo, de primero cómo me siento, dónde estoy, qué ocurre, tomar conciencia del ser y estar, y a partir de eso, trabajar la propuesta, sea visual, sea escrita, sea sonora. Esto que pongo acá son imágenes de un proyecto que se llama Rituales Profanos, donde básicamente lo que hice fue eso, experimentar a través de mi cuerpo un espacio. Estas imágenes son en el lago Nicaragua, son imágenes de larga exposición donde
yo hice lo que me gusta llamar esculturas efímeras, es decir, son exposiciones de varios segundos utilizando un filtro de densidad neutra en la cámara. Entonces, bueno, esto genera que por un lado el agua sea borrosa, que haya esa especie de halo alrededor de mi cuerpo y que en general la imagen se comporte muy rara. He de confesar, bueno, esto lo realicé en un momento muy complicado de mi vida, de cambio, de reinventar cosas, donde yo decidí, pues eso, eh, hacer uso de estos rituales profanos un poco para reinventarme a mí mismo. La cámara está puesta en un trípode muy a ras del agua y bueno, queda este fenómeno tan particular. Ven que hay halos alrededor de mi cuerpo, vean que la luz se comporta diferente. Entonces, ¿qué estoy tratando? Estoy tratando de eso, de trabajar con mi cuerpo una escena y tratar de transmitir esas sensaciones a partir de la captura de esta, si se quiere, actividad performática. Lo que estoy es creando figuras que no van a ser permanentes, tratar de mantener lo más estático posible y crear este juego con el reflejo, ¿no? Estoy tratando de transmitir a través de la captura de la imagen una sensación física, corporal, que estaba teniendo en ese momento. Entonces, a esto me refiero, ¿no? O sea, explorar desde lo físico y después ir a la imagen. Ahora, no quiere decir necesariamente, como en este caso, poner el cuerpo frente a la cámara. No se trata necesariamente de eso. También se trata simplemente de tratar de convertir estas sensaciones, estas cosas que hemos experimentado nosotros en imágenes. En ese sentido, este es otro proyecto que estoy realizando, se llama Diarios de Apnea y básicamente, bueno, explico. Yo practico freediving, esto es buceo sin tanque, buceo a pulmón, inmersiones de varios minutos bajo el agua y bueno, bajar a determinadas profundidades, etc. Yo me he interesado mucho por el paisaje submarino, por fotografiar cuando hago estas inmersiones, pero no tanto para mostrar el arrecife, el coral, la fauna. Lo que me interesa es tratar de crear imágenes que en alguna medida se relacionen con las experiencias mentales que tengo en estas inmersiones. Es muy común que se sufra lo que se conoce como narcosis, que es una especie de alucinación provocada por, por la inmersión tan larga y la ausencia de oxígeno. Entonces, estas alucinaciones, esta narcosis, produce sensaciones, produce cosas, produce imágenes muy vívidas. Bueno, esto es mi intento de representar a través de la cámara estas sensaciones que yo tengo cuando me sumerjo en el agua y permito pues que mi mente tenga estos estados alterados de conciencia. Es en alguna medida un intento por transmitir el silencio, si es que lo hay, que no existe realmente, y transmitir también el asombro por las formas que crea el agua. Y esto, como les comento, está ligado a una experiencia totalmente física que estoy tratando de traducir en imágenes. Esto me lleva al siguiente principio, que es el principio de sinestesia. Es interpretar desde otros sentidos. La sinestesia es básicamente esta condición por la cual algunas personas, su cerebro, la información que perciben sus sentidos es procesada bajo los parámetros de un sentido diferente. Me explico. Es esta gente que escucha sonidos y los traduce en colores. Esta gente que mira colores y los perciben como sabores. ¿Me explico? O sea, básicamente es como si los cables que conectan los sentidos con su correspondiente forma de interpretación en el cerebro estén cruzados, como que hay un cambio. Hay mucha discusión si es un padecimiento o no, si todos somos sinestésicos cuando somos niños. Eso se considera que poco a poco, conforme maduramos y maduran nuestros sentidos, también pues vamos perdiendo esta capacidad de la sinestesia. Hay mucha discusión, no pretendo pues entrar en una cátedra científica al respecto,
pero lo que quiero es tratar de rescatar esta idea. Es decir, tratar de interpretar cosas a través de otros sentidos. Esta imagen que pongo es una imagen aérea, es una imagen realizada también con un filtro de densidad neutra en la cámara del dron, y básicamente es mi intento por tratar de transmitir los colores, los sonidos del mar a través de otra forma, tratar de traducir la acción a una cuestión gráfica. Es el intento, vamos a ver si funciona. Me encantaría conocer su opinión al respecto. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Quisiera primero dejar para ustedes una consideración. El lenguaje es de por sí una cuestión sinestésica. ¿Qué quiero decir con esto? El lenguaje es transmitir mediante sonidos o mediante letra escrita cosas que son colores, que son sensaciones, etc. O sea, el lenguaje por sí mismo es una tecnología sinestésica, si lo piensan. Es algo que permite traducir una determinada sensación en otro tipo de codificación visual o auditiva. Entonces, en ese sentido, pensar la fotografía como parte de un lenguaje sinestésico resulta muy interesante. Lo que los estoy invitando es a pensar más allá de la parte simplemente, no sé si decir simplemente, porque en realidad es más complejo de lo que parece, a pensar más allá de la imagen como representación de algo visual, sino pensar la imagen como transmisor de otro tipo de cosas. En ese sentido, para mí ha sido muy importante el trabajo con otro tipo de artistas. En este caso, los 7 haikus fue un trabajo que hice con el compositor, con el maestro Marvin Camacho, donde me vi obligado a traducir en imágenes la música del maestro Marvin Camacho. Les voy a mostrar el trailer que hice con él ya hace algunos años. Ahora, este es un trailer de un video más largo, un video de 11 minutos que pueden buscar en la red, ahí lo van a encontrar, los 7 haikus de Marvin Camacho. Este creo que es uno de los ejemplos más evidentes, ¿no? O sea, trabajar sobre música y convertirla en imágenes, poner a conversar las imágenes con la música. Muestro los 7 haikus, lo pongo como ejemplo porque creo que fue un proyecto muy exitoso, en el sentido que hoy por hoy mucha gente dice que no puede imaginarse los haikus sin las imágenes, ni las imágenes sin los haikus de Marvin Camacho. Entonces, creo que es interesante. Ahora, no es la única forma. Este es un proyecto que realicé durante los meses de encierro de la pandemia. Yo vivo en Monteverde, en la montaña, y pues más que una sensación de encierro, fue una sensación de aislamiento, que yo decidí tratar de traducir en imágenes. Esto produjo un ensayo de fotografía y texto que se llama La de Veras. Pueden buscarlo en imágeneshumanas.com. Y bueno, estas imágenes son mi forma de tratar de traducir las sensaciones que tuve en ese momento, ¿no? El mundo visto a través de ventanas, como una cosa alejada, distante. Obviamente la inquietud que tenía por el futuro a través de mi hijo. Las cosas del día a día. La soledad, de repente éramos una familia de 3 personas y un perro. Los pequeños rituales que iban ocurriendo conforme el día a día, los juegos de Luciano, los extraños descubrimientos en el jardín, limpiar el jardín y encontrar un machete oxidado, que de repente me hacían pensar, pues eso, en las cosas olvidadas, en las cosas
inútiles o en los restos que estamos dejando conforme pasa el tiempo, ¿no? Pues eso, los invito a revisar este fotoensayo, lo pueden buscar en Imágenes Humanas, un intento de traducir en imágenes estas sensaciones de soledad, de aislamiento, etc. Bien, el siguiente principio, trabajar en equipo. Yo creo que pocas cosas en la vida me han pues enriquecido tanto como trabajar con otros. De hecho, considero que esto está ligado a lo anterior. Creo que el trabajo en equipo, el aporte de otros, viene a ser una especie de estadio superior de la sinestesia. ¿En qué sentido? En el sentido que ya no solamente es interpretar a través de otros sentidos, etcétera, sino permitir que otros interpreten tu trabajo y lo enriquezcan. Eso es algo que me parece muy importante. Yo dudo mucho o pongo muy en duda la idea de la autoría como una cosa individual que yo hago solo. Y esto voy a cuestionar todavía más adelante. Creo mucho en que los proyectos deben ser compartidos, deben enriquecerse con la opinión de otros, incluso de nuestra audiencia. Esto que les voy a mostrar para mí fue un ejercicio muy interesante. Es un pequeño videito tipo trailer que hicimos para un proyecto, para una cobertura fotográfica realizada con el bloque documental de la Jala de Piedra en Talamanca. Lo interesante de esto es que este video yo lo edité, pero yo no hice ninguna de las tomas. Me tocó trabajar sobre el material que mis colegas del bloque documental, que les recomiendo que sigan los trabajos del bloque, son interesantes realmente, bloquedocumental.com, pues ellos produjeron el video, produjeron varios videos y yo trabajé sobre este material. Entonces, claro, era trabajar sobre el material de otros y también poner mi visión. Entonces, de alguna forma se enriquece todo. Vamos a verlo. Muy bien. Este es otro trabajo que realicé con el bloque documental. Esto se llama Entre la calle y la barrera. Y bueno, fue un trabajo colectivo. Aquí voy a mostrar solo las fotos que yo hice. Y para mí fue muy importante que mi grupo de compañeros, la gente del bloque, pues eso, de pues opinara sobre mis imágenes y le dieran su propia visión. Creo que eso es súper enriquecedor. Y bueno, este es el material que se produjo. Nuevamente, insisto, el tema del trabajo colectivo, de que otros opinen sobre tu trabajo es súper importante. El hecho de permitir que otros den interpretaciones, hagan cosas. Ahora llevémonos al otro nivel. Nuevamente con el bloque hicimos este proyecto para la romería al santuario de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica. Esto pues es básicamente, para los que no lo saben, básicamente se trata de una tradición en la que millones de personas en Costa Rica
caminan todo durante la noche previa al día de la aparición de la Virgen de los Ángeles al santuario donde está esta imagen. Es la santa patrona de Costa Rica y bueno, gente de todo tipo hace esta caminata. Entonces nosotros decidimos hacer pues un trabajo documental que tenía que ver con retratar a los caminantes o, como les decimos en Costa Rica, los romeros. Básicamente retratarlos y tratar de generar esta cuestión de, hey, ¿quiénes son? Ya, ¿quiénes te puedes encontrar en la romería? Porque luego se asocia mucho a una cuestión religiosa, pero hay de todo. Por eso el proyecto se llama Nadie sabe con quién camina. Quizás lo interesante de este proyecto es el modus operandi del proyecto. En el bloque, digamos en aquel momento, un grupo de 5 personas y básicamente 2 se encargaban de extender este fondo portátil que poníamos detrás de cada una de las personas que íbamos a fotografiar. Otro compañero sostenía la luz para iluminar y una compañera se encargaba de hablar con la gente, comenzar para la foto, etc. Yo estaba a cargo de la cámara, lo cual para mí fue pues obviamente una situación que generaba mucha tensión, porque digamos de que era mi responsabilidad hacer las tomas del material de colectivo. Entonces obviamente yo me sentí muy honrado de que mis compañeros confiaran tanto en mí para hacerlo. Pero entonces es muy interesante porque a la larga es una construcción colectiva. Yo no me atrevería a decir que las fotos son mías porque yo manejé el obturador. Creo que las fotos fueron de todos. Fue una construcción colectiva, desde convencer a la gente, desde de pues hacerlos sentir bien, colocar la luz, etc. Es decir, obviamente yo que manejaba la cámara, consultaba todo lo que iba a hacer con mis compañeros y estábamos de acuerdo y habíamos hablado previamente del tipo de tomas que íbamos a hacer. Entonces, aquí hay una construcción colectiva que no se limita al manejo de la parte técnica, que yo creo que muchas veces tenemos esa noción, lo técnico, quién maneja qué cosa. No, se trata de qué conceptualizamos como equipo. Y para mí el trabajo es muy, muy rico. Esta primera diapositiva pueden ver 3 personas súper diferentes fotografiadas en esta. En total fueron aproximadamente 85 retratos los que hicimos. Obviamente no voy a mostrar todos, nada más quiero mostrar algo de la variedad, ¿no? Desde el cura, el policía, la persona con una discapacidad que hace el recorrido en silla de ruedas, un padre con su hija, etc. Y esta que es una de nuestras fotos favoritas, que obviamente pues nos remite a las abuelas de muchos de nosotros. Bien. Luego, el cuarto principio, set gaze. Me gusta mucho ese término. Eso significa básicamente el espíritu del tiempo. Eso es el set gaze. Y lo pongo así y aquí porque considero que respondemos al espíritu de nuestro tiempo. Aquí es donde yo pues no cuestiono un poco el tema de la autoría y de la creatividad. Yo creo que realmente nos autoengañamos mucho cuando creemos que somos capaces de crear algo de cero. Cuando nos consideramos que soy muy creativo, es que inventé esto. Nadie inventa nada de cero. Es decir, todos le debemos a una tradición de años detrás de nosotros. Le debemos a nuestro contexto cultural, le debemos un montón de cosas. Y lo que quiero decir con esto es que hay inquietudes que están ahí al alcance de todos. Hay inquietudes generales y normalmente las personas creativas trabajamos dentro de esas inquietudes, no trabajamos fuera de ellas. Entonces, no pretendamos buscar esa supuesta creatividad, asumamos nuestras influencias, asumamos las influencias que tenemos y asumamos que estamos respondiendo a inquietudes globales, a inquietudes colectivas. Entonces, ¿qué les estoy mostrando aquí? Bueno, estoy mostrando una imagen del Ceiba. El Ceiba es un barco que se está construyendo en la costa pacífica de Costa Rica como una respuesta al transporte de mercancías sumamente contaminante. Es un velero de madera para el transporte de mercancías. Entonces, ¿por qué lo pongo acá?
porque creo que este trabajo que yo hice sobre el Ceiba, que se llama el Arca de Babel, básicamente es pues parte de una inquietud global, la inquietud que tenemos por, bueno, obviamente el cambio climático, por el daño medioambiental, pero también por recuperar formas de vida más simples, formas de vida más reales. Entonces, obviamente el barco es monumental, el barco es interesante, pero yo quise centrarme más en la gente que está construyendo este barco y en esta cuestión que es inmemorial. En alguna medida el barco es un gesto de resistencia frente a un mundo globalizado, frente a una economía voraz. Y yo, pues, me siento identificado con eso. Creo que, y no soy el único, creo que responde a un espíritu de nuestro tiempo. Responde un poco a esta sensación de que el mundo va demasiado prisa, de que consumimos demasiado y que es necesario recuperar cosas más humanas, cosas más cercanas, construcciones más colectivas, como es este barco en buena medida. Entonces, creo que es notorio que mi interés está en las personas detrás del barco. Finalmente, este barco es como una utopía. En alguna medida es como la construcción misma de los sueños o de crear cosas mejores. No sé, mi punto es de que esto no surge de mí solamente, surge de las personas que he fotografiado, surge el contacto con ellas, de cómo me han influenciado y surge también del entorno en el que vivo, el zeitgeist, el espíritu del tiempo. Vivimos en un contexto y ese contexto define qué nos va a preocupar y define nuestra creación. Y esto lo conecto con el quinto principio, que es la vivencia personal. Tu contexto y tu historia definen tu voz. Esto es muy importante porque uno podría extraer de lo que acabo de decir, de lo anterior, que no es posible ser creativo o que no es posible diferenciarse y nada más alejado que eso. Lo que quiero decir es que respondemos a inquietudes que son universales, que todos los seres humanos están viviendo. También que creamos a partir de las cosas que han creado personas antes que nosotros. No creamos de cero. ¿Ok? Entonces, dicho esto, la vivencia personal, el contexto en el que estás, es lo que hace que tu voz sea valiosa. Eso es súper importante. Y esto es para mí súper importante transmitírselo, sobre todo a las personas jóvenes. Hay una tendencia enorme por tratar de ser global, de ser internacional, de que mis imágenes puedan pasar por las imágenes de una persona en Europa o de una persona en Estados Unidos o una persona en Argentina. Es decir, tratar de que las cosas se vean muy internacionales. Y yo creo que no es ese el camino. Creo que nos interesa en este momento global las voces locales. Se utiliza en algunos casos el término de glocalización. Lo global nos permite descubrir las voces locales y eso es importante, eso es valioso para nosotros. Esta fotografía es una fotografía con la que tuve la oportunidad de ganar la categoría documental de la Expo Foto aquí en Costa Rica. Y es muy curioso porque a mí la fotografía me gusta, pero no creo que sea una gran fotografía per se. Creo que es una fotografía que es valiosa en su contexto y que fue valorada por un jurado costarricense. Y entonces, claro, es decir, ante la historia de conflictos con fronterizos con Nicaragua, esta imagen les resulta interesante a los jurados. Está, pues, esta captura de un momento particular en la zona fronteriza. De repente la gente ve aquí un montón de metáforas, ¿verdad? Es curioso porque yo creo que las metáforas que vio el jurado no son las que yo veo. Para mí esto es una metáfora del pueblo nicaragüense, que es un pueblo que amo y respeto profundamente, como un pueblo pues luchador, como un pueblo que ha tenido que luchar constantemente por, por cosas para poder pues sobrevivir y mantenerse. Un pueblo además que considero increíblemente orgulloso en sus tradiciones.
Pero bueno, esto es importante desde mi contexto. Igualmente este trabajo que les quiero compartir. Esto se llama procesión profana y es básicamente un registro documental de una actividad que ocurre en Barba Heredia, en Costa Rica, donde básicamente pues salen estos payasos enmascarados y golpean a la gente con vejigas de cerdo infladas. A alguna gente le parece muy violento, a mí me parece una tradición de resistencia, no la juzgo. Hay muchas cosas que entran en juego acá. La han querido prohibir la tradición, ellos la siguen haciendo de una forma u otra, y es una tradición donde la gente, la comunidad está totalmente metida. Se celebra durante el día del santo patrono de Barba Heredia, por eso digo que es una profesión, que es una procesión profana, que es en alguna medida una toma por la gente del pueblo de las tradiciones pues, formales o religiosas y lo convierten en una especie de carnaval. A mí me encanta y me parece muy poderosa. Pero mi acercamiento a esto tiene que ver con que yo me crié también cuando era niño en un lugar con este tipo de tradiciones que ahora han ido desapareciendo y solo quedan de esta forma aquí en Barba Heredia. Entonces para mí y también mi enfoque en los niños en este trabajo tiene que ver con mi experiencia personal, con quién soy, así como mi elección de trabajar en blanco y negro. En blanco y negro, ¿por qué? Porque me remito a los grabados del artista costarricense Adrián Arguedas, que pues tiene una serie de grabados donde representa esta fiesta y que para mí son en alguna medida, quiero decir, la fiesta es súper colorida. Sin embargo, cuando yo vi los grabados de Adrián, dije, esto lo quiero representar a blanco y negro. Quiero representarlo de otra forma. Entonces tiene que ver con mi contexto, con quién soy y con las cosas que conozco. Desde ahí trabajamos, desde ahí construimos nuestro discurso. Igualmente me pasa con el siguiente proyecto que les voy a mostrar. Esto se llama el Cristo de las Cintas y es una tradición que ocurre en Cot de Cartago. Es una tradición, tengo un texto sobre eso que pueden buscarlo. Está en imágeneshumanas.com nuevamente. Pueden buscar mi ensayo sobre el Cristo de las Cintas. Es interesante, hay toda una polémica con relación a de dónde surge la tradición. Yo no voy a extenderme aquí sobre la tradición, insisto, pueden buscar en imágeneshumanas.com el texto con las fotografías que hice sobre esa tradición, pero lo que me interesa acá es contarles mi acercamiento. Yo no soy católico, de hecho no soy cristiano, o sea, no es mi creencia. Entonces, para mí el acercamiento a esto es muy particular, porque yo veo esto como una cosa muy exótica, lo veo como una cosa muy alejada de mí y por lo tanto lo miro con respeto por un lado, pero también lo miro con mucho asombro. Me asombra mucho la tradición en sí misma y me parece muy particular. Entonces, mi postura, el quién soy yo, de dónde miro las cosas, van a generar un discurso particular, un discurso que es solo mío. Y eso creo que es importante, es nuestro aporte dentro pues, de la cultura, dentro del tiempo que nos ha tocado vivir. Quisiera cerrar la presentación mostrándoles un trabajo donde creo que se encuentran muchas de estas cosas. Esto lo hice en el desierto de Ica, en Perú. Lo titulé Luz y Soledad y es un encuentro personal con el desierto. Yo, pues como les he contado, vivo en Monteverde, soy del bosque, soy del bosque y soy básicamente del bosque tropical nuboso. Es decir, mi vida transcurre entre nubes y lluvia. Entonces, la primera vez que yo veo un desierto de dunas de esta magnitud, obviamente me quedo asombrado. Entonces, tomo una decisión. Tomo la decisión de explorar el desierto solo y puntualmente explorarlo durante la noche. Caminé 2 horas desierto adentro, tratando de adentrarme en él, sentirlo y a partir de eso tratar de fotografiar pues, lo que sentía.
el cuerpo como primera instancia. Caminar el desierto por 2 horas desierto adentro. Después, ¿qué decidí hacer? Después convertir estas sensaciones en imágenes, la sinestesia. Y luego, obviamente, estas imágenes las he sometido a la observación de otras personas. Que lo critiquen, que lo vean, y eso es lo que ha definido la selección de imágenes. Y creo que todo esto también tiene que ver con el espíritu del tiempo. No soy la primera ni la última persona que ha fotografiado el desierto. A todos nos parece impactante, pero estoy claro que mi visión, mi forma de acercarme a él, tiene una impronta particular porque yo vengo pues, de eso, del trópico, del bosque tropical y de un lugar donde el agua está en todas partes. Algunas conclusiones personales sobre todo esto. Bueno, lo primero que creo que hay que comprender es, la fotografía es para mí un acto narrativo. Esto es súper importante. Yo me siento ante todo como un cronista. Y aclaro esto porque creo que estos principios son sobre todo válidos para personas que se mueven en un ámbito similar al mío. Puede que en otros ámbitos las cosas se sientan muy diferentes. Y para mí es importante esto de la narración, de la crónica, porque creo que los relatos nos permiten entendernos y entender el mundo y darnos y darle sentido a la realidad, al mundo que vivimos. Esas son mis conclusiones. Los invito a que sigan Imágenes Humanas, los invito a que sigan mi página personal, jpmonge.net, y bueno, eso sería, espero que sea de valor para todos ustedes.